Como sabemos, tras la pandemia del COVID-19 por la que estamos pasando, el gobierno federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual declara una emergencia sanitaria por fuerza mayor, por lo cual muchos negocios o empresas que se dedican a actividades no esenciales se verán o se han visto obligadas a suspender sus labores, por lo cual han surgido muchas dudas en materia laboral, las cuales trataremos de responder. Todas aquellas empresas que se dedican a actividades esenciales deberán seguir sus labores de manera normal y seguir los protocolos y medidas de seguridad para proteger a todos sus trabajadores. Bueno, y de acuerdo al decreto emitido por la Secretaría de Salud, las actividades esenciales son, primero, todas aquellas que tengan que ver con el combate al virus, como pueden ser todo el personal médico y personal sanitario, todas aquellas que tengan que ver con la seguridad pública y protección ciudadana, todas aquellas que tengan que ver con la continuación de la economía, como pueden ser la venta y distribución de hidrocarburos, el funcionamiento del agua potable, ferreterías, funerarias, y todas aquellas que tengan que ver con la alimentación de la población, así también los medios de comunicación y telecomunicaciones. También todas aquellas actividades que tengan que ver con los programas sociales y la continuación de estos. Asimismo, todas aquellas empresas que no tengan que ver con estas actividades esenciales deberán de suspender sus labores hasta el 30 de abril del 2020 y enviar a sus trabajadores a descansar a sus hogares para que no contraigan este virus. Bueno, de acuerdo a los artículos 427 y 430 de la Ley Federal del Trabajo, las empresas o negocios que se vean obligadas a suspender sus labores por esta emergencia sanitaria que estamos pasando, deberán pagar a sus trabajadores una indemnización consistente en el pago de su salario íntegro hasta el 30 de abril de este año, y no un salario mínimo como en muchos medios se está diciendo, porque estamos pasando por una emergencia sanitaria de fuerza mayor y no una contingencia sanitaria. He ahí la diferencia y la razón por la que se deba de pagar el salario íntegro. También la Ley Federal del Trabajo contempla otras formas de llevar a cabo el trabajo, como son las jornadas laborales en casa, donde el trabajador deberá continuar con su trabajo desde su casa y de esta forma seguir colaborando, y las empresas en esta situación deben pagar su salario como normalmente lo han venido haciendo, de manera completa. También cabe hacer la aclaración de que si esta emergencia sanitaria se extiende por parte del gobierno federal, las empresas ya no van a tener la obligación de seguir pagando estas indemnizaciones, estos salarios, porque la Ley Federal del Trabajo solo contempla un mes de salario. Ninguna empresa puede pedirte tu renuncia, despedirte o mandarte a descansar sin goce de sueldo por esta contingencia sanitaria que estamos pasando. Y te aconsejo que si toman estas acciones, tú no firmes ningún documento que tenga que ver con esta acción. Y si lo hacen, pues estarían incurriendo en un despido injustificado y tú podrías acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a demandar una indemnización o una reinstalación y evidentemente ganarías el juicio. Hay que tener en cuenta que si bien la Ley Federal del Trabajo establece que se te deben pagar tus salarios completos durante todo este periodo, muchas veces esto también choca con la realidad, porque hay muchas empresas que pueden afrontar esta situación sin problemas, pero también hay pequeños y medianos negocios que se les hace muy difícil cumplir con estas responsabilidades, por lo que mi recomendación es que tanto patrones como trabajadores negocien para llegar a acuerdos razonables, donde se vele por el bienestar de los trabajadores, pero también se tome en cuenta la supervivencia de la fuente laboral, porque en tiempos de crisis todos perdemos y hay que ser solidarios y empáticos para poder salir de esta situación.